Future forms. Formas futuras. Cuando hablamos de formas futuras, normalmente la gente piensa que el futuro es un solo tiempo, pero no, hay que tener en cuenta que el futuro maneja diferentes tiempos. Y en inglés nos vamos a encontrar las formas de cómo podemos tener esos futuros. Por ejemplo, tenemos el uso del will, del going to, el presente y otro tipo de formas que nos expresan situaciones en futuro. En el caso del will, primero que todo, antes de entender, hay que tener en cuenta que will no solo es el auxiliar para futuro para todos los verbos regulares o irregulares, sino que el will tiene otros papeles. Uno de ellos es el caso del futuro, de las formas futuras de futuro simple, futuro continuo y futuro perfecto. En el futuro simple simplemente va acompañado del verbo regular o irregular en infinitivo. Por ejemplo, I will work, I will play. ¿Sí? Futuro simple. En el futuro continuo va acompañado del verbo to be más el verbo con ing. I will be working, I will be playing. Y en el futuro perfecto va acompañado el will del verbo to have más el verbo principal en pasado participio. Por ejemplo, I will have worked, I will have played. ¿Sí? Esas son las formas en las que utilizamos el will como futuro. Pero hay que tener en cuenta que el will también se maneja, por otro lado, como un sustantivo. Cuando se maneja como un sustantivo, en ese caso, el will significa voluntad. Por ejemplo, it is my will to leave all my belongings to my wife and children. Es mi voluntad dejar todas mis pertenencias a mi esposa e hijos. His will is to quit his job. Su voluntad es abandonar su trabajo. Hay otro caso en el que significa will, directamente no will, sino más bien willing, es estar dispuesto, que siempre irá acompañado del verbo to be. Por ejemplo, I am willing to work many hours. Estoy dispuesto a trabajar muchas horas. La combinación del verbo to be más el willing es estar dispuesto. Ya corresponde, es el verbo to be como esté conjugado, con qué persona está conjugado para indicar qué es lo que está diciendo. I am willing to work many hours. Estoy dispuesto, en este caso primera persona, estoy dispuesto a trabajar muchas horas. They are willing to travel around the world. Ellos están dispuestos a viajar alrededor del mundo. Entonces aquí, como pueden observar, tenemos dos casos diferentes al uso del futuro con will, que son el de como sustantivo y como estar dispuesto. Ya mirándolo como tal, el auxiliar will en futuro simple lo manejamos de la siguiente forma. Para conjugarlo, simplemente lo que hacemos aquí es anteponerle al verbo, anteponerle el auxiliar will. I will travel, you will run, he will dance, she will write, we will work, it will hit, they will play. Tenemos aquí dos casos, que es con el shall. ¿Sí? Podemos utilizar shall en primera persona del singular, primera persona del plural. Podemos decir I will travel o I shall travel. We will work o we shall work. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que simplemente el shall se utiliza para conversaciones más formales, ¿sí? En situaciones mucho más formales. Sin embargo, el will lo podemos utilizar en cualquier contexto. ¿Cuándo usamos will? Por ejemplo, cuando hablamos de una decisión que tomamos espontáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una situación se deriva de otra, ¿sí? Utilizamos will. Por ejemplo, digamos, estamos en una habitación que está muy acalorada, hace mucho calor, y en ese momento simplemente nosotros decimos lo siguiente: oh, hace mucho calor. Y otra persona responde: abriré la ventana o abriré la puerta.
En inglés es de esa forma, porque en español normalmente hacemos voy a abrir la puerta, voy a abrir la ventana. No, en inglés es no. Abriré la puerta, abriré la ventana. Cuando una situación se deriva de otra. Ejemplo, I am hungry. I will buy a hamburger in the corner. Tengo hambre. Compraré una hamburguesa en la esquina. ¿Sí? ¿Cuál es la situación que se deriva aquí de la anterior? Pues aquí decimos I am hungry, esta es la primera situación, y I will buy a hamburger in the corner es la que se deriva de esta primera situación. Entonces tengamos siempre presente esto, cuando una situación se deriva de otra, siempre se utiliza will y no going to. Hablamos de actividades que queremos hacer o que otros quieren hacer, pero que no están totalmente planeadas. Danny will travel around the world. Aquí no hay un plan, simplemente él piensa en hacer esto en algún momento, ¿sí? Lo tiene en algún momento. No está definido como tal. Por eso en este caso lo hacemos con will, más no con going to. Ya cuando miremos el going to, se van a dar cuenta específicamente, a diferencia del will, donde aplicamos el going to, ¿cierto? Bueno, no, cuando nos rehusamos a hacer algo, para este caso es necesario emplear la forma negativa de este auxiliar. Cuando rechazamos hacer algo, siempre lo hacemos con will not. Will not. Recordemos que la forma contraída de will not en inglés es won't. I won't go to the party. I won't go to the party. To that party, en este caso, no iría a esa fiesta o a la fiesta. ¿Cierto? Para pedir ayuda. Como un requerimiento. Will you help us with our project? ¿Nos ayudarás con nuestro proyecto? I will be at your house at 8 p.m. En este caso es cuando hacemos una promesa. And I will bring popcorn. I will be at your house at 8 p.m. and I will bring popcorn. Estaré en tu casa a las 8 y traeré palomitas, ¿no? Cuando hacemos predicciones con base en nuestras opiniones. It will be a fantastic party. Estamos haciendo una predicción, ¿sí? Basado en lo que pensamos. Una predicción aquí sería The equinox will be on September 21st. El equinoccio será el 21 de septiembre. Ahora vamos a ver el caso del going to. En el going to se traduce como ir a y siempre está acompañado del verbo to be. Por ejemplo, I am going to, you are going to, he's going to, she's going to, we are going to, it is going to, they are going to. Si lo miramos en español, pues tendríamos que traducirlo voy a, va a, vamos a, vais a, van a, etc. ¿Sí? Entonces aquí depende únicamente del verbo to be para poder dar la traducción como tal. En cada expresión donde se utiliza el going to, siempre estará acompañada de una expresión de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando utilicemos el going to, debemos manejar una expresión de tiempo. Por ejemplo, como en este caso que tenemos Saturday next week. She's going to play on Saturday. I am going to start working next week. Ella va a jugar el sábado. Voy a empezar a trabajar la próxima semana. Entonces, las expresiones de tiempo nos están indicando de que esto que tenemos aquí son planes, ¿sí? Que es lo que vamos a mirar ahorita a profundidad. Como lo acabo de decir, cuando hablamos de actividades que hemos planeado y haremos en futuro, tenemos un plan definido, ¿sí? Entonces, en esos planes definidos, first we are going to stop at coffee shop to buy coffee. Then we are going to pick you up. Primero, vamos a parar en la cafetería para comprar un café. Luego, vamos a recogerte, ¿sí? Se traduce como vamos. ¿Por qué? Porque es un plan que tenemos en ese momento, ya listo. The sky is gray. I think it's going to rain later. El cielo está oscuro. Pienso que va a llover más tarde, ¿sí? Cuando tenemos la seguridad de que algo va a suceder, por ejemplo, he is going to come, I am sure. Él va a venir, estoy seguro. Entonces, como pueden observar, tenemos aquí en planes, ¿sí? En predicciones, ¿sí? Basadas en hechos que podemos percibir. Y finalmente, cuando estamos seguros de algo.
Pero el uso más común es el de planes, cuando tenemos planeado una acción en el futuro, ¿correcto? Y normalmente, como lo dije hace un momento, debe ir acompañado de un periodo de tiempo. Usos del tiempo presente como futuro. ¿Sabías que podemos utilizar el tiempo presente para hablar del futuro en inglés? Veamos cómo funciona. El presente simple. Ese tiempo verbal funciona como siempre hemos hablado de algo que está planeado, programado a futuro. Por ejemplo, my appointment is next week. Como pueden observar, decimos aquí, mi cita es la próxima semana. Aquí lo que nos está indicando que es futuro es el periodo de tiempo que sumamos en esta parte. ¿Sí? Es el periodo de tiempo que nos indica. I work tomorrow, trabajo mañana. Entonces podemos utilizar el presente simple siempre y cuando utilicemos un periodo de tiempo al final para decir que esa actividad que vamos a realizar o que haremos es en futuro, ¿sí? Entonces en esos casos siempre tiene que ir acompañado de un periodo de tiempo sí o sí, debido a que el presente simple como tal es un tiempo de ahora y normalmente se utiliza para hábitos y rutinas o hechos reales, pero lo podemos utilizar para futuro siempre y cuando estemos utilizando un periodo de tiempo. Ya por otro lado, el presente continuo, que es con ing, es equivalente al going to, ¿sí? Podemos utilizar ya sea going to o podemos utilizar el presente continuo. They are coming to see us tonight. Ellos van a visitarnos esta noche. O puedo decir they are going to come to see us tonight. Entonces podemos utilizar con el going to o el presente continuo. Cualquiera de las dos situaciones es para planes a corto plazo. Tengan en cuenta que los adverbios de tiempo son muy útiles a la hora de expresarnos a futuro en el tiempo presente, lo que les mencionaba acá. Otras formas que tenemos, podemos referirnos a futuro empleando el tiempo presente simple con verbos como planear. Jen plans to travel next summer. Jen planea viajar el próximo verano. Con want, Martin wants to go to the cinema on Saturday. Martin quiere ir al cine el sábado. Would like, he would like to see you again. A él le gustaría verte de nuevo. Entonces los podemos de otras formas utilizando los verbos planear, querer y gustaría. Vamos entonces ahora a unos ejercicios. Aquí nos encontramos con unos oraciones, unos verbos en paréntesis, ¿sí? Como pueden observar acá. La idea es que coloquemos estos verbos en paréntesis dentro de los espacios que tenemos acá en su forma correcta. Puede ser con will, puede ser con going to o puede ser un presente continuo. Ya ustedes determinan cuál sería la forma correcta en esos espacios. Bueno chicos, nos veremos en otra ocasión.